Brahman por Normando, para el Trópico Bajo. La visión de todo ganadero es contar con animales que sean capaces de responder a las exigencias de los consumidores y que a la vez sean rentables para el negocio ganadero. El Trópico Bajo es poseedor de varios desafíos para las razas bovinas. El cruce de Brahman por Normando es la respuesta a estos desafíos, ya que, de la raza cebuina Brahman, hereda resistencia al calor, rusticidad, resistencia a parásitos, fertilidad, producción de carne, adaptabilidad y buena producción de leche, en cantidad y en calidad, mansedumbre y por último, gran precocidad. Este cruce F1, debido a la heterosis, se aprovechan las grandes bondades de estas dos razas bovinas. El objetivo principal de este cruce es lograr un desarrollo rápido para que llegue lo más pronto posible a la edad reproductiva o al sacrificio. Además, se busca mejorar la habilidad materna, es de recordar que esta bondad es medible. Con el peso al destete de los terneros se pretende también buena ganancia de peso y producción de leche, con rendimientos altos en transformación y con mayor digestibilidad. La raza Normando, en la leche que produce, y contiene un tipo de proteína que es capaz de rendir hasta en un 30% más en la elaboración de quesos. La calidad de carne de este F1 es bueno ya que se obtiene carne con mayor terneza y magra, con buen marmóreo y sabor exquisito. A continuación, te damos un ejemplo para llegar a una raza sintética, una raza cebuina por Normando, con vacas cebuinas y semen de toro Normando, se obtiene un F1, 50% Normando y 50% CU. Las mejores hembras de este F1 se inseminan con semen de toro Normando, con la intención de obtener un F2, 3/4 de Normando y 1/4 de CU. De los F2, se seleccionan los mejores toros para cruzarlos con las F1 seleccionadas, con lo cual se obtiene una raza sintética, 3/8 de CU y 5/8 de Normando. Con esto se logra fijar las características de adaptación al trópico bajo que es expresado por estas dos razas. Es de recalcar que hoy por hoy se cuenta con genómica aprobada en Francia para la raza Normando, lo que permite la opción de selección para llevar a cabo este cruce. Doble propósito. En ganadería doble propósito, se debe inspeccionar la producción de leche y pesos de los terneros, debido a que los terneros deben presentar buenos estándares de crecimiento. Terneros con pesos de 180 kilos a 200 kilos a los 8 meses de edad, presenta buen estándar de crecimiento, ya que está por arriba de los 600 gramos diarios en promedio. Debemos recordar que no hay razas bovinas malas, sino más bien razas bovinas mal manejadas. Lo mismo es con los cruzamientos bovinos, lo fundamental es definir objetivos.